¿Qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a estos encuentros digitales que les ofrecemos desde la Cerca Televisión, siempre por Internet. Ya saben ustedes, las nuevas tecnologías y, por cierto, hablando de nuevas tecnologías, de Internet, de la sociedad de la información, de telecomunicaciones, pues sí tenemos el placer de tener con nosotros a la persona que es, entre otras muchas, responsable de Internet, de la sociedad de la información, de las comunicaciones en Castilla-La Mancha. Hablamos con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento de Castilla-La Mancha. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. A esta su casa. Muchas gracias. Muy amante de la fiesta brava, Marta. Me ha sorprendido, ¿no? De récord. ¿Cómo me hablaba usted de Morante, de las ganaderías, de lo bien que se lo ha pasado, ¿no? En determinadas corridas de toros? ¿De dónde le viene esa afición? Pues me viene de familia y de niña. Durante mucho tiempo tuvimos abono aquí en la feria de Albacete. Ahora ya es prácticamente imposible poder disfrutarlo. Y sí, es cierto que fui muy aficionada, sigo siendo aficionada, pero fui todavía más aficionada hace unos años y me gusta mucho la fiesta. Bueno, una abogada del Estado excepcional que tiene en las tareas de responsabilidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pues aspectos tan importantes como la importancia del agua para la región. Marta, ¿qué hay del Plan Hidrológico Nacional? Pues el Plan Hidrológico Nacional es la última fase de la planificación hidrológica. Hemos estado mucho tiempo, cerca de 5 años, sin los planes hidrológicos a los que nos obligaban, los planes hidrológicos de cuenca, a los que nos obligaba la Comisión Europea, Europa. Desde el año 2009 tenía que estar acabada la planificación en España, la planificación de las demarcaciones. Los gobiernos socialistas no quisieron, no pudieron, yo creo que ni quisieron ni pudieron afrontar la planificación hidrológica. El gobierno actual, el gobierno de Rajoy, ha puesto en marcha la planificación hidrológica en apenas año y medio. Están en información pública todos los planes hidrológicos de las demarcaciones. Y solamente con ese puzzle de los distintos planes de demarcación, cuando se sepa realmente la situación de cada una de las demarcaciones, es cuando puede empezarse a hablar del Plan Hidrológico Nacional. Es un compromiso del Gobierno y es un Gobierno que, como demuestra, cumple sus compromisos. Vamos a hablar de los distintos planes hidrológicos, del Tajo, del Júcar, del Segura. Pero antes de empezar, Marta, me gustaría saber qué se encuentran ustedes, económica y financieramente hablando. Digo, usted particularmente, cuando entra a la Consejería de Fomento, ¿qué se encuentran? ¿Con qué situación financiera, repito, y económica se encuentran ustedes? Pues podría resumirlo como una situación desesperada. Suena muy quizás melodramático, pero le aseguro que responde a la realidad. ¿Tan mal estaba la cosa? Muy mal, pero son datos objetivos. Ya. Cuando llegamos en la Consejería de Fomento, solo en la Consejería de Fomento, la deuda alcanzaba los 1.400 millones de euros. Pero no solamente eso, es decir, se había comprometido a gastar 1.400 millones de euros que había que pagar. Es que además los contratistas, los que habían realizado obras, servicios para la Administración, llevaban año y medio sin cobrar. Financieramente no podían aguantar más entre la situación de crisis económica y la situación de tener que estar financiando a la Junta porque no cobraban. Su situación realmente era, y así lo manifestaban, era desesperada. Fue una situación, fueron meses tremendamente complicados, fueron meses muy duros porque además yo le hablo de la Consejería de Fomento, pero en todo el Gobierno pasaba lo mismo. Los servicios sociales básicos estaban en quiebra. Era muy difícil saber cómo íbamos a salir de esta para seguir prestando servicios sociales básicos para poder cumplir las responsabilidades del Gobierno. Después de mucho trabajo, después de una dirección férrea, como es la que ejerce la presidenta Cospedal, con la firmeza y el rigor que le caracteriza, hemos remontado la situación. Hoy ya no estamos en una situación de quiebra, en una situación de urgente quiebra en la que estábamos. Hoy hemos remontado. Ha sido una época de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo de la sociedad, pero hemos llegado, yo creo que realmente al objetivo, hacer un gobierno, una junta estable económicamente, que dé confianza a los ciudadanos de que van a poder seguir disfrutando de los servicios a los que tienen derecho, y confianza a todos aquellos empresarios que quieran venir a invertir a Castilla-La Mancha de que esta es una tierra seria. Ya sí es una tierra seria para invertir. Hablábamos de la importancia del agua para Castilla-La Mancha, para Castilla-La Mancha, Marta, para todo el mundo, para España en general, pero sobre todo para Castilla-La Mancha porque es un territorio prácticamente o eminentemente agrícola y el agua pues nos tiene que llover prácticamente del cielo. ¿En qué situación se encuentran, por ejemplo,
la situación de las cuencas del Tajo, del Júcar, del Segura, particularmente del Júcar, que es lo que nos afecta a los albaceteños? Pues el borrador del plan del Júcar ha salido a información pública en agosto. Ahora hay un periodo de 6 meses donde todos podemos participar haciendo aportaciones, solicitando mejoras, pero se ha dado el primer paso para poder tener plan. Yo antes lo decía, ahora lo reitero, es que para poder hacer aportaciones, para poder pedir mejoras, hay que tener un documento encima de la mesa. Bueno. Y tenía que estar hecho en 2009. Hasta ahora no se había trabajado, los anteriores gobiernos socialistas no habían trabajado en la planificación. Ahora tenemos un documento, hay un borrador del plan del Júcar, que podríamos decir que es el broche de la planificación porque prácticamente están ya todos en esa fase de información o algunos incluso ya aprobados. Y en cuanto al plan del Júcar, pues yo lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero ahora, tenemos más agua y además podemos usar más agua, que eso es lo importante. Usted lo acaba de mencionar, de una planificación hidrológica. A los ciudadanos lo que les interesa no es la complejidad del documento, que son documentos tremendamente complejos, son tremendamente técnicos, lo que les interesa es cuánta agua tengo, cuántas obras voy a tener. Eso es lo importante de la planificación, simplificando, por supuesto, mucho. Pues miren, el plan del Júcar, y no es precisamente un río que podamos presumir de que cada vez lleva más agua, sino todo lo contrario, cada vez lleva menos agua, se reconoce más agua en Castilla-La Mancha. Se reconocen 11 hectómetros cúbicos más, dotaciones que no existían en el anterior plan para cuencas, 6 hectómetros cúbicos para la capital. Se reconocen 6 hectómetros cúbicos para nuevos desarrollos, que va a favorecer a pequeños municipios, de Albacete especialmente, que tenían paralizado su desarrollo por falta de agua. Se reconoce por fin una asignación para Albacete capital, para el abastecimiento, para beber los ciudadanos de la capital de 24 hectómetros cúbicos, porque aunque parezca increíble, Albacete todavía no disponía del título jurídico de la concesión que permite asegurar que va a beber de agua superficial del Júcar. Con esta asignación que recoge el borrador, la concesión ya es inmediata. Y, en fin, utilizar más agua, porque de nada sirve que reconozcamos hectómetros, que reconozcamos agua, que reconozcamos dotaciones, si no contamos con las obras que nos permiten llevar ese agua a los regadíos. Yo creo que este plan introduce un elemento importantísimo para Albacete, que es la priorización de la segunda fase de sustitución de bombeos, que ha sido pedida y además con toda justicia por nuestros regantes desde hace muchos años. Tienen reconocido unas dotaciones muy importantes, 145 hectómetros cúbicos en el plan del 98, que no habían podido ser utilizadas, apenas poco más de 30 hectómetros cúbicos. ¿Por qué? Porque no tenían las obras para poder ser utilizadas. Pues mire, el Ministerio, el Gobierno, que es el autor del plan, en estas circunstancias de limitaciones presupuestarias tan importantes que no solamente afectan al Gobierno castellano-manchego, también al Gobierno de España, ha dado un paso al frente y ha reconocido que es prioritario ejecutar en el año 2014 esa segunda fase de sustitución de bombeos para que nuestros regantes puedan utilizar más agua, para que puedan modernizar los regadíos, para que puedan asegurar su habilidad, para garantizar el crecimiento. En definitiva, yo creo que es una magnífica noticia. Bueno, la importancia del agua, evidentemente, para la región es fundamental. Por cierto, Marta, consejera, la historia interminable, entre comillas, del trasvase Tajo Segura, ¿seguirá siendo interminable? ¿Esto se va a acabar algún día o no tiene por qué acabarse? Yo creo que cuando hablamos del trasvase Tajo Segura, que por cierto lleva funcionando casi 30 años, ¿no? Sí, parece que lo hemos inventado nosotros, parece que lo hemos inventado este gobierno. Hablamos normalmente, porque además así nos lo han transmitido los políticos en esta región continuamente, hablamos desde el estómago, si me permites la referencia, no desde la cabeza. Lo importante en Castilla-La Mancha es que tengamos agua. Lo importante es el agua. Lo importante es que en el borrador del Tajo la línea de reserva de los pantanos de cabecera sube prácticamente el doble en el borrador del Tajo, de 240 a 400 hectómetros cúbicos, que significa que los municipios ribereños, que también lo han demandado tanto y con tanta justicia, van a poder disfrutar de esa mayor lámina de embalse que les permitirá un desarrollo socioeconómico. Garantizamos además regadíos, garantizamos abastecimientos, garantizamos algo tan importante como el caudal ecológico en Talavera de la Reina. Talavera parecía que no pasaba el río Tajo nunca por ella. Antes tenía cero, no tenía garantizada ningún agua. Ahora, cuando se apruebe este borrador, cuando se apruebe el plan del Tajo, serán 10 hectómetros cúbicos como mínimo. El Tajo pasará por Talavera. Por fin Talavera está en el plan del Tajo.
Y en resumen, si me permite, sí, por favor, quizás por favor. me estoy extendiendo en Está usted exceso, en su casa, puede decir lo que quiera. en exceso. Como un resumen de la planificación global, yo creo que son muy significativas las cifras, antes los decíamos, los hechos, los datos. En la planificación de 1998, Castilla-La Mancha contaba con unas reservas, con unas dotaciones en total, toda la región, de 3.800 hectómetros cúbicos, un poquito más. Después de la planificación que tenemos encima de la mesa, con un trabajo ingente, con mucho trabajo, con una defensa firme de los intereses castellano-manchegos, pero sin alaracas, sin guerras del agua, sin confrontaciones estériles, sino trabajando con fuerza, con posición política, tenemos reconocidos 4.200 hectómetros cúbicos. Casi 425 hectómetros cúbicos, además, en una España que es la España seca, en las 7 demarcaciones en las que estamos. Eso es lo importante. Lo importante es garantizar el agua que garantice nuestro desarrollo. Algunos alcaldes, algunos pedáneos de poblaciones pequeñas en Castilla-La Mancha se han venido quejando, quizás hasta hace poco, no sé, ahora me explicará usted la situación, de que en determinadas poblaciones no llegaba el agua potable para poder beber. ¿Este abastecimiento a pequeños municipios se está resolviendo, Marta? Estamos en ello. Yo tengo que decir que aquí los grandes olvidados siempre, pese a que nuestra región es una región de pequeños municipios, sí, de muchos municipios, pequeños sobre todo municipios, en las zonas rurales, sí. Pues ha sido la gran olvidada. Quizás es que la foto no salía tan bien en esos pequeños municipios como anunciando grandes obras que además no se pagaban. Pues sí, la situación es que existían defectos de abastecimiento que no se puede beber, especialmente en las épocas de verano, donde había que abastecer con camiones cisternas. Nosotros desde el año pasado hemos centrado la inversión de obras hidráulicas no solamente en las grandes estaciones depuradoras, no solamente en las grandes estaciones de tratamiento de aguas potables, sino en llevar el agua a esos pequeños municipios. La inversión de este año ronda los 3,5 millones de euros. En total ya hemos invertido lo que va de legislatura 5 millones de euros en algo tan necesario y tan incomprensiblemente olvidado como llevar el agua al grifo de nuestros vecinos de los pequeños municipios. Si importante es el agua, consejera, no le digo nada del tema de la vivienda. La emancipación de los jóvenes, los precios de la vivienda de los últimos años, el boom inmobiliario que nos llevó a la crisis, con parte de culpa de la crisis que tenemos ahora mismo. Recientemente, y leo textualmente, consejera, manifestó usted que el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas para el periodo 2013-2016 permitirá que los castellanos manchegos no pierdan las ayudas al alquiler en caso de movilidad entre comunidades autónomas por este motivo. Igualmente, comentó usted que el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas contará con un presupuesto de 2.421 millones de euros y permitirá la creación de 32.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la situación actualmente de la vivienda en la región? Pues la región ha vivido lo que ha vivido el país, yo creo además con un agravante, y es que se ha agravado la situación con las viviendas públicas, es decir, con las que pagamos con los impuestos los castellano-manchegos. Se ha agravado. Es más grave, cuando llegamos era más grave, y me explico. Desde luego con la vivienda tenemos el problema en Castilla-La Mancha que tiene toda España, es un stock de viviendas, se ha construido mucha vivienda que no ha podido venderse. Primero, unos precios absolutamente desproporcionados. Y luego, es verdad, la crisis económica, las dificultades de acceso a la financiación, la crisis del paro, ha hecho que no se vendan esas viviendas. Y tenemos un montón de viviendas sin vender. Le decía que eso era mucho más grave, además, si hablamos del parque público de viviendas. Es decir, de aquellas viviendas de protección pública que están pensadas para los que más los necesitan, para los que tienen más dificultades para el acceso a la vivienda, porque nos encontramos con un stock importantísimo de viviendas vacías, viviendas construidas con recursos públicos y que habían sido destinadas solo para venta, únicamente para venta, y que no se habían vendido, es decir, vacías. Una situación, a mi juicio, insostenible. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues hemos reconducido también en este caso la situación. De un lado, por lo que hace a la vivienda pública, hemos puesto en marcha un plan para variar el régimen de esa vivienda, facilitar el alquiler de esas viviendas, que ya no sean todas en venta, sino que puedan alquilarse, que es el mecanismo actualmente más fácil para el acceso a la vivienda, y hemos bajado los precios de venta de la vivienda para intentar que realmente los ciudadanos que estén interesados en comprar y puedan hacerlo lo consigan. Eso por lo que hace a las viviendas públicas, con especial atención, no quisiera olvidarme a uno de los problemas sociales más importantes que hemos tenido, y es el de las ejecuciones hipotecarias, los desahucios de la gente que no ha podido pagar la hipoteca,
porque ha perdido el trabajo, por las circunstancias de la crisis económica y que de pronto se ven sin su casa como consecuencia de la ejecución hipotecaria. Ahí hemos dado un paso adelante, les hemos declarado colectivo de atención preferente, hemos destinado parte de las viviendas de promoción pública a estas familias y le puedo decir que ahora estamos atendiendo pues, cerca de 50 familias, ya tenemos 8 viviendo en las viviendas de protección pública, porque hemos querido dar un paso adelante. También en este caso sin alaracas, como las propias de Andalucía, no sé si conocerán los revuelos de las normativas andaluces, sino trabajando mucho y realmente trabajando para quien lo necesita. Y luego el plan de vivienda. Los planes de vivienda son por su propia dinámica, se hacen por el Estado y luego cada comunidad autónoma, con los recursos que aporta el Estado, con la definición de las líneas básicas que aporta el Estado, hacemos nuestro propio plan de vivienda. Está aprobado el plan de vivienda estatal, plan de vivienda que ya no está enfocado única y exclusivamente a la construcción, en los préstamos a los promotores de vivienda, sino que está focalizado al alquiler y a la rehabilitación y regeneración como mecanismos para que la construcción encuentre un sector donde renacer de esta crisis tan aguda. Nosotros estamos ahora en fase de negociar con el Ministerio de Fomento y antes de que finalice el año tendremos en marcha el plan de vivienda de Castilla-La Mancha. Hubo hace un tiempo, Marta, unas ayudas concretas a los jóvenes para esos proyectos de emancipación. Digo proyectos porque algunos no terminan de ser definitivos. ¿Va a seguir habiendo ayudas para los jóvenes que quieran emancipar? Van a existir ayudas para el alquiler, porque pensamos efectivamente que con ese stock de viviendas lo importante es el alquiler, que además facilita la movilidad geográfica. Quizás una de las maneras fundamentales de facilitar la empleabilidad también es la movilidad geográfica. Y la gente no se mueve si tiene una casa que está pagando la hipoteca porque no puede hacerlo. Bueno, pensamos que el alquiler es una opción para acceder a una vivienda y es una opción también como un impulso a poder encontrar empleo más fácilmente con la movilidad. Esas ayudas se mantienen, es una de las líneas fundamentales del plan de vivienda. Nosotros, incluso anticipándonos al plan de vivienda estatal, ya este año hemos sacado un importante paquete de ayudas al alquiler dirigido, desde luego, a jóvenes, pero también a todos aquellos que por su nivel de renta tengan más dificultades para acceder a la vivienda. Dicen los constructores, consejera, que una de las piedras angulares actualmente, dado que la construcción como tal de viviendas está prácticamente paralizada, es la rehabilitación. ¿Ustedes en ese sentido qué están hablando con los empresarios a este respecto? Pues efectivamente ya los momentos de construcción masiva de viviendas se han acabado. No sé cuándo se retomarán, todo el país tiene sus curvas de crecimiento, pero este país tiene, creo que la cifra es 3 millones de viviendas vacías. Eso que se sepa. 3 millones, que se sepa. 3 millones vacías. Luego no es necesario construir más viviendas, porque no se van a vender, no se venden ya las que están. Y eso es un hándicap muy importante para el sector de la construcción, que además es un sector muy importante, es un sector intensivo en la generación de empleo. Por eso hay que buscar nuevas fórmulas para que ese sector reanude su actividad, la reactive. Y sin duda alguna, una de ellas es la rehabilitación y la regeneración. Para lo cual tienen ustedes también ayudas. Sí, por supuesto. Tanto en el plan estatal como en el plan de Castilla-La Mancha, en el plan de vivienda, vamos a emplear los recursos que tenemos dirigidos justamente a la rehabilitación, dirigidos a que el sector de la construcción también tenga su marco y pueda renacer, contribuyendo al crecimiento y a la generación de empleo. Le están viendo a usted, consejera, muchísimos miles de usuarios de Internet. Estamos en un medio digital de referencia de Castilla-La Mancha. La sociedad de la información en la región, Internet particularmente, ¿está llegando a todos los rincones de la región? ¿O esto es un proyecto que ustedes quisieran en el tiempo, que dura muy poquito tiempo, pero que se está prolongando más allá de lo normal? Pues respondiendo a su pregunta, si está llegando Internet a todos los puntos, ahora casi sí. Es una respuesta rara la que doy, sí. pero me explico. Cuando llegamos al gobierno había todavía muchos núcleos de población que no tenían acceso a Internet, especialmente los difíciles, es decir, los pequeños municipios, otra vez los grandes olvidados, que por razones orográficas pues cuesta mucho llevarles la banda ancha, el Internet de alta velocidad. El porcentaje era muy importante, especialmente aquí, en Albacete. Y yo quiero decir que en 2 años y medio hemos corregido la situación, pero muy notablemente. Un dato:
En Albacete hemos llevado Internet a 104 núcleos de población. Solamente nos quedan 29 por llegarle. Y el objetivo de la legislatura es llegar a todos. Antes lo comentábamos en el previo a esta entrevista, lo importante que es Internet, lo importante que es en el mundo actual, pero desde todos los puntos de vista. Primero porque ha cambiado, los ciudadanos nos comunicamos mucho más a nivel de Internet, y también lo importante que es desde el punto de vista económico. Cada vez más el comercio electrónico, la visibilidad, la publicidad se hace a través de la red. Tenemos que estar en el siglo XXI, que es donde estamos, y estamos trabajando en ello. Le aseguro que hay gente que no se entera todavía. Pero estamos trabajando para que se entere todo el mundo. Estamos en ello. Consejera, vamos a cambiar un poco de tercio, porque es un tema importante que no quisiera dejar de lado. Sé que en los tiempos de austeridad que corren, pues el invertir es complicado, sobre todo cuando no hay dinero, cuando hay déficit, según ustedes, que viene del gobierno anterior socialista. En todo caso, se requiere el arreglo de la red de carreteras, al menos secundarias, en la región. En este sentido, ¿qué se está haciendo? Pues centrar todo el esfuerzo inversor en materia de carreteras. Porque algo habrá que invertir en ahí, claro, lógicamente, la seguridad. Si lo estamos haciendo, lo que yo quiero es manifestar la diferencia, el antes y el después. El antes, proyectos faraónicos, autovías estupendas, costosísimas, gran parte de ellas solamente en el papel. Y sin embargo, la red de carreteras convencional, es decir, la que comunica pueblo a pueblo, la que realmente utilizan los ciudadanos, en un estado lamentable, con graves problemas de seguridad vial. Nosotros nos estamos centrando en arreglar esa red, en atender esas prioridades que son, primero, de seguridad vial, y segundo, de facilidad de las comunicaciones. En una comunidad autónoma como esta, tan extensa, con tantos municipios, esa red es muy importante tenerla bien, conservarla bien. Dirigimos todos los esfuerzos a esa red dentro de las inversiones que podemos, pero estamos priorizándolo porque creemos que es importante desde la seguridad vial, y es importante también para el desarrollo y para el progreso. Me gustaría que les explicara usted a los internautas qué es el Centro de Apoyo Tecnológico a Emprendedores BILIP, en qué consiste y cómo se puede acudir a él y para qué sirve. Pues es el centro que está aquí en Albacete Capital. Es una apuesta muy importante del gobierno de la presidenta Cospedal, con dos vías de actuación importantes, trascendentes. La primera, como su propio nombre indica, responde a ello, para dar apoyo tecnológico a los emprendedores. Hay que poner fácil emprender, hay que poner fácil innovar. Y emprender e innovar hoy en día sin vinculación a las nuevas tecnologías es muy difícil, por no imposible. Desde ese centro estamos comprometidos con los emprendedores, con los que quieren montar su negocio, con los que quieren montar una empresa, con los autónomos, para acercarlos a la tecnología, para ponérselo fácil. Es quizás la línea de actuación de referencia, o una de las más importantes. Y luego, cómo no, el centro BILIP también contribuye a reducir la brecha digital. Es el centro coordinador de los centros de Internet. En Castilla-La Mancha tenemos más de 700, para acercar Internet a los ciudadanos, lo que antes comentábamos, para lograr que todo el mundo conozca y valore la innovación que supone Internet. Todo eso lo estamos haciendo desde Albacete, desde BILIP, que realmente está dando unos resultados excelentes. Me alegro de todo ello. Seguimos hablando de infraestructuras, consejera. ¿Están bien comunicadas en general, sobre todo por tren, por la red ferroviaria, los municipios de Castilla-La Mancha, sobre todo las principales ciudades? Las principales ciudades sí. En el mes de julio creo que finalmente se inauguró el AVE, sí, la línea de AVE a Alicante, que, como tuvo ocasión de manifestar la presidenta, estuvo aquí, pues supone un paso más en esa conexión de Albacete en la línea Madrid-Levante, con lo que supone de la pujanza turística que pueda tener. Yo creo que Castilla-La Mancha se lo debe en parte a su privilegiada posición geográfica. Sí que tiene una buena situación de la alta velocidad, pero la alta velocidad comunica las grandes poblaciones, las capitales de provincia y las grandes poblaciones. Eso tiene que ser compatible con un sistema complementario de red convencional que garantice la vertebración, la comunicación. Claro. Los municipios donde no puede llegar el AVE, es evidente que no puede llegar el AVE a todos sitios, pero que los ciudadanos tengan garantizado la comunicación.
Son dos sistemas de transporte por ferrocarril que tienen que ser complementarios, que son importantes y que son imprescindibles. Recientemente hubo una reducción, según usted mismo y entrecomilló, de insostenible deuda del sector ferroviario español. ¿Esto va a afectar a Castilla-La Mancha? Lo dije, lo comenté, a propósito de la reordenación que ha hecho el Ministerio de Fomento de la red convencional de transporte ferroviario. Y el Ministerio de Fomento lo explicaba con números muy sencillos. Mire, si al viajero tiene un nivel de ocupación en el tren del 8%, que es tanto como decir que el 92% va vacío del tren, y el billete del viajero cuesta 9 euros, pero el Estado tiene que poner por el déficit, porque no está lleno, 300 euros, tenemos un problema. Eso es lo que justifica la reordenación, pero una reordenación que se ha hecho sobre un principio básico, y es garantizar la comunicación, que ningún ciudadano en ningún municipio esté incomunicado. Es probable que haya ciudadanos a los que el horario ya no les venga tan bien, pero creo que hay que conjugar las dos cosas, garantizar la comunicación y garantizar también la sostenibilidad de los transportes. Y en ese sentido el Ministerio de Fomento ha hecho una apuesta firme y yo creo que lo ha conseguido. Vamos a acabar, consejera, porque sé que se tiene que marchar, tiene prisa, pero no me gustaría tener la posibilidad de preguntarle por los próximos presupuestos de su consejería para el año que viene. ¿Qué esperan ustedes? ¿Más? ¿Menos? ¿Va a haber alguna inversión más importante o un poquito más amplia de la anterior? Que prácticamente, hay que decirlo, ha sido prácticamente nula. Quizá por ese déficit que venía arrastrando, ¿no? Bueno, si me permite, le corrijo lo último, de prácticamente nula nada. Es decir, si algo ha crecido en el presupuesto de Fomento en el año 2013, ha sido la inversión. Hemos bajado gastos de personal, hemos bajado gastos corrientes, los gastos de bolígrafos, de papel, eso sí lo hemos bajado. Pero si algo ha subido en el año 2013 es el gasto en inversión. Así que permítame que le corrija. Por favor. Dicho eso, ¿qué esperamos para 2014? Pues estamos cerrando números, estamos en el proceso de cerrar los números, así que no puedo anticiparle nada. Lo que sí puedo decirles es que las líneas de gestión, la forma de actuar va a ser la misma. Si tenemos más dinero haremos más cosas, pero los haremos de la misma manera. Se acabaron los tiempos de engañar al ciudadano, se acabaron los tiempos de obras en gran parte innecesarias y que solamente procuraban fotos. De eso ya no va a haber más con el gobierno Cospedal. ¿Falta alguna infraestructura en Castilla-La Mancha o varias infraestructuras que por dinero no se están ejecutando y que son importantísimas? Pregunto. Faltan algunas infraestructuras que se van a aplazar la ejecución, que no se están ejecutando inmediatamente y se han ejecutado en los últimos 10 años. Le pongo dos ejemplos. La conexión de alta capacidad con Cuenca, en Cuenca de Albacete, la conocida como autovía del Júcar, o la autovía de Toledo-Ciudad Real. Son dos infraestructuras muy importantes cuya ejecución se está aplazando. Primero, porque hay que revisarlas, porque técnicamente pueden ser hechas de mejor manera y más baratas. Y en segundo lugar, hacerlo de acuerdo con las condiciones económicas, de una manera que nos permita hacerlas realmente. Son infraestructuras que usted conoce, han sido prometidas, bueno, casi yo he llevado coletas, y se han prometido para allá. Bueno, pues yo le puedo garantizar que estamos trabajando para que sean una realidad, y la única forma de que sean una realidad es hacerlas técnicamente bien y de la forma que económicamente sean más asequibles. Pues Marta García de la Calzada, consejera de Fomento, ha sido un verdadero placer tenerla aquí con nosotros, que acabe usted bien la feria y agradecerle su presencia y que no sea ni la primera ni la última. Claro que no. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por su atención. Volveremos en otros encuentros digitales desde aquí, desde la Cerca Televisión. Muchísimas gracias.